Ahora les presentaremos el país de Portugal. Su nombre completo es República Portuguesa. Portugal colinda al este y al norte con España y al sur y al oeste con el Océano Atlántico. La bandera de Portugal es un rectángulo dividido verticalmente en color verde y rojo. El color verde significa la esperanza de la nación y el rojo la sangre de los que perdieron la vida por la patria. Bueno, entre los datos curiosos está que el puente Vasco de Gama es el más largo de Europa y se encuentra en Portugal, sobre el río Tagus, al norte de Lisboa. Mide un total de 17 kilómetros de largo y 30 de ancho y funciona desde el año 1998. Portugal no solo es famosa por sus construcciones e historias, sino también porque es el país con mayor producción de corcho en el mundo. En la capital de Lisboa se encuentra la librería Bertrand, que es la más antigua del mundo. Ha estado abierta desde el año 1732 y actualmente es una de las cadenas más importantes de librerías, con más de 50 tiendas en todo el país. La Universidad de Coimbra es una de las más antiguas del mundo y está en Portugal. Fue fundada en el año 1290 y en el 2013 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Portugal posee la mayor planta de energía solar del mundo en la localidad de Brinches, al norte del país. A pesar de la tecnología, se siguen elaborando los azulejos a mano. La capital de Portugal es Lisboa. Lisboa, que es una de las ciudades más importantes de Portugal y a su vez la capital de este mismo, tiene una gran variedad de atractivos turísticos, los cuales presentaré a continuación. En Lisboa se ocupa el euro y se habla el idioma portugués. El primer atractivo es el Monumento a los Descubrimientos. En el monumento se encuentra la costa de Belém, mide 52 metros de altura. Fue erigido en 1960. Contiene un grupo escultórico a numerosos personajes que tuvieron que ver con los grandes descubrimientos de la historia de Portugal. El monumento tiene un mirador al que se puede subir en elevador. Desde el mirador se puede apreciar los barrios al oeste y por supuesto la Torre Belém, así como también el mosaico de mármol al pie del monumento que representa una rosa de los vientos cuyo centro se encuentra un mapa mundi. A este se le atribuye el nombre de la Rosa de los Vientos y fue diseñado por Cristiano de Silva. Los horarios de visita son los siguientes: desde octubre hasta abril, de martes a domingo de 10 a 18 horas, de mayo hasta septiembre todos los días de 10 a 19 horas, cerrado 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. Y los precios son muy accesibles. Los adultos, 3 euros. Niños de 7 a 18 años, de 1,50 €. Menores de 7 años, entrada gratuita. El siguiente atractivo es Barrio Alto. Es una zona comercial y residencial en el cual lo más recomendable es pasear a pie para conocer y poder apreciar sus calles laberínticas y ambiente animado, compuesto por diferentes localidades en las cuales destacan tiendas artesanales y elegantes, restaurantes, perfectos para la vida nocturna. Su nombre se explica porque está situado al norte de Baiza y El Chiado, en ascensión por una de las colindas de la ciudad. Antiguamente se podía acceder a este barrio desde la Baiza en elevadores, de entre los cuales el más famoso es el elevador de Santa Justa. El Arco Triunfal es uno de los monumentos más destacados de Lisboa. También se le conoce como el Arco de la Ruta Augusta. Se localiza cerca de la Baiza. Fue en el año de 1873 cuando empezó a construirse completamente de piedra y 2 años más tarde quedó finalizada. En la parte superior se puede apreciar 3 estatuas en el centro y más abajo se encuentran otras 6, ubicadas 3 a cada lado del arco. Estas estatuas fueron construidas por Anthony Counts. Simbolizan la historia social y política de Portugal. Las 3 estatuas de la parte superior simbolizan la gloria, el genio supremo y el valor, mientras que las otras 6 se destacan las imágenes del navegante Vasco de Gama, quien descubrió la ruta marítima hacia la India en 1498. Nuno Álvares Pereira
quien luchó por ganar la independencia portuguesa de España, y el político Marqués de Palma, quien contribuyó a la reconstrucción de Lisboa después de su devastador terremoto en 1755. El río Tajo es el río más largo de la península ibérica. Nace en los Montes Universales y llega al Océano Atlántico en la ciudad de Lisboa. También hace frontera entre España y Portugal. El Tajo prosigue hacia Lisboa y atraviesa el puente Vasco de Gama, considerado como uno de los más largos de Europa. Tiene 17.2 kilómetros de longitud. Fue levantado en 1998 y comunica las ciudades de Montijo y de Sacavén. Conforme se acerca a la capital, el ancho de su estuario va poco a poco reduciéndose. En uno de sus puntos más estrechos fue construido el puente colgante 25 de abril. Fue inaugurado el 6 de agosto de 1966 y presenta una longitud de casi 2 kilómetros. La Catedral de Lisboa, comúnmente llamada Sé de Lisboa, es la iglesia más antigua e importante de la ciudad. Su construcción data del siglo XXI y su estilo predominante es el románico. Su nombre completo es Santa María Maior. En el interior del claustro se pueden ver restos romanos, árabes y medievales que han sido excavados en los últimos años. En la parte superior de la catedral se encuentra de 4 salas con trajes, joyas y reliquias con diferentes épocas. Los horarios de visita son los siguientes: todos los días de 9 a 19 horas, el claustro de 10 a 18 horas, los domingos desde las 14 horas de mayo a septiembre cierra una hora más tarde, y el tesoro de 10 a 17 horas cierra domingos y días festivos. Y los precios: la catedral de entrada es gratuita, el claustro 2,50 euros, la subida al tesoro 2,50 y estudiantes y carnet de joven 50% de descuento. El monasterio de Valhalla es un monasterio gótico cuyo nombre oficial es el convento de Santa María de Vitoria. Está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alberga el conjunto de vidrieras medievales más importante del país. Lo que podemos ver en él es la portada decorada con las esculturas de 78 personajes relacionados con el Antiguo Testamento. En el tímpano apreciar un pantocrátor remaldado en la parte superior por una escena de coronación de la Virgen. La nave central, donde las altas columnas adosadas a los pies, vidrieras coloreadas y contrafuertes constituyen los elementos destacados de este monasterio. La capilla del fundador en la parte derecha, donde se encuentran las tumbas de San Juan I y su familia. La sala do capítulo, de planta cuadrada cubierta con una bóveda de estrella y decorada con relieves de la Virgen. Los 2 claustros, ambos de gran belleza. Las capillas incabadas usadas como panteón para los sucesivos monarcas portugueses y descubiertos al aire libre. Los horarios de visita son los siguientes: de 9 a 17 horas de octubre a marzo, de 9 a 18 horas en abril a septiembre. Cerrado el 1 de enero, el domingo de Pascua, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Sus precios son: adultos 6 euros, mayores de 65 años, estudiantes y portadores de carnet joven 3 euros. El monasterio de Jerónimos es junto a la Torre de Belén la vista turística más importante de Lisboa. En 1983 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El estilo predominante del monasterio es el manuelino y se construyó para celebrar el regreso a la India de Vasco de Gama. La iglesia del monasterio de los Jerónimos es totalmente distinta a todas las que se hayan visto. Su única nave cuenta con 6 columnas perfectamente talladas que parecen no tener fin. Los puntos de interés turísticos más importantes de la iglesia son las tumbas de Vasco de Gama y de Luis de Camões. El claustro del monasterio de los Jerónimos es aún más impactante que el de la Catedral de Lisboa. Sus dimensiones y su perfección marca la diferencia. En el recorrido por el claustro se puede visitar la iglesia desde su parte superior y la tumba de Fernando Poza.
También hay una sala dedicada a la evolución del monasterio comparándolo con la historia de Portugal y el mundo. Los horarios son los siguientes. Desde octubre hasta abril de 10 a 17 horas, desde mayo hasta septiembre de 10 a 18 horas, cerrado lunes, 1 de enero, domingo de Pascua, 1 de mayo y 25 de diciembre. Y los precios son: a la iglesia la entrada gratuita, el claustro adultos 7 euros y combinado con la torre de Belén serán 10 euros. La Torre de Belén más el Palacio de Judá, 13 euros. Mayores de 65 años, el 50% de descuento. Carnet joven, 60% de descuento. Menores de 14 años, entrada gratuita. Domingos y festivos, entrada gratuita de 10 a 14 horas. La Torre de Belén. A orillas del Tajo se yergue la Torre de Belén, símbolo por excelencia de la ciudad de Lisboa. Está declarada Patrimonio de la Humanidad. Data del siglo XVI. Se construyó como fortaleza para proteger la entrada al puerto a través del Tajo. De hecho, en el interior del baluarte aún podemos ver los cañones. En su estructura podemos observar dos elementos principales, la torre y el baluarte. La torre se reparte entre 5 pisos. En los 3 primeros se sitúa la sala del gobernador, la sala de los reyes y la sala de audiencias. En el cuarto una capilla y en el quinto se encuentra la terraza de la torre. Pero la principal belleza de la torre reside en su decoración exterior esculpida en piedra con galerías y torres de vigilancia, almenas en forma de escudos y elementos naturistas alusivos a las nuevas colonias, como la gárgola del rinoceronte. Los horarios y precios son los siguientes: de 10 a 17:30, invierno, última entrada a las 17. De 10 a 18 horas en verano, última entrada a las 18:30. Cerrado todos los lunes. 1 de enero, domingo de Pascua, 1 de mayo y 25 de diciembre. Y adultos 5 euros, carnet joven 60% de descuento, mayores de 65 años y minusválidos 50% de descuento. Castillo de San Jorge. El Castillo de San Jorge es uno de los monumentos más conocidos de Lisboa, tanto de día como de noche. Su imagen sobresale en la cima de la colina de San Jorge. Fue construido en el siglo V. Además de las 11 torres que existen en el castillo, podemos encontrar un bar, un museo y un restaurante. Y después de visitar el recinto podemos visitar todas las demás atractivos que están alrededor del lugar. Desde lo alto están las mejores vistas desde el lado de este de Lisboa. El horario de visitas son los siguientes: desde noviembre hasta febrero de 9 a 18 horas, desde marzo hasta octubre de 9 a 21 horas. Y los precios son los siguientes: adultos 7,50 euros, estudiantes 4 euros, menores de 10 años, entrada gratuita. Lisboa Card, 30% de descuento. Barrio de Alfama. Desde la parte alta de Alfama tendremos una magnífica panorámica de todo el barrio que baja hasta el Tajo y del propio puerto. También podemos encontrar el Museo del Fado. Este barrio en particular tranquilo, ya que en sus calles no fueron diseñadas para que los carros pudieran circular por ellas. Para llegar a esta es necesario usar un tranvía, que también le da vida al barrio. La Plaza de Toros. Esta Plaza de Toros es la más importante de Portugal. Está situada en la Avenida de República. Fue construida en 1892 por el arquitecto portugués António José Díaz Silvay. Tiene una capacidad para 9.000 personas y está inspirada en la Plaza de Toros de Madrid. La Plaza Rocío y monumento a Pedro IV. La palabra rocío hace referencia a un espacio de propiedad común. El rocío ha sido desde tiempos medievales el centro neurálgico. Importantes edificios rodeaban la Plaza Rocío. Al norte fue construido, hacia 1450, el Palacio de Status, destinado a albergar a los altos dignatarios y nobles que visitaban Lisboa, y luego ocupado como sede de la Inquisición en 1492. El rey Juan II ordenó la construcción de la más importante institución sanitaria y caritativa de Lisboa,
el Hospital Real de Todos los Santos, finalizado por Manuel I en 1504. Se trataba de un magnífico edificio que ocupaba toda la cara este de la plaza. Próximo a la esquina noreste se erigió el Palacio Almada, hoy más conocido como el Palacio de la Independencia, por haber sido el punto de encuentro de los nobles portugueses que conspiraron contra España para lograr la independencia en Portugal de 1640. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de Pedro IV, el primer emperador del Brasil independiente. En su base, las 4 figuras femeninas, que son alegoría de la justicia, sabiduría, fuerza y moderación, cualidades que se le atribuyen a Pedro IV. La Universidad de Lisboa es una institución de enseñanza superior creada en 1911, universidad pública situada en la capital de Portugal. Se compone de 8 facultades. Fue fundada tras la caída del régimen monárquico portugués, pero su historia se remonta al siglo XIII, el mayor campus universitario del país. Los demás edificios de la universidad se encuentran en diversas partes de la ciudad. A continuación les voy a hablar de la ciudad de Porto, que también está ubicada en Portugal. En la ciudad de Porto se encuentra el Museo de Etnografía e Historia. El Museo Municipal de Etnografía e Historia de Póvoa de Varzim fue fundado en Póvoa de Varzim en 1937 por acción de Antonio dos Santos, distinguido poveiro procedente de la clase de pesca. El Museo Municipal de Etnografía e Historia se sitúa en una antigua casa blasonada en Póvoa de Varzim, Portugal, en el barrio de Matriz, que tiene el nombre de Solar dos Carneiros. Es un edificio del siglo XIII que se hizo museo en 1937, donde se pueden visitar y conocer los pormenores de la vida poveira de otros siglos. Contiene colecciones de arqueología, azulejería y cerámica, documentación etnográfica y antropológica sobre las ciudades antiguas. Los jardines del Palacio de Cristal. En el Parque del Palacio del Cristal se encuentran en la parte alta de Oporto y es un verdadero pulmón para la ciudad. Desde ahí se contemplan unas vistas espectaculares del Duero y hay varios miradores. Es un parque enorme formado por 3 zonas. Dentro de este parque hay fuentes, estatuas y un lago, y varios jardines temáticos como el de las plantas aromáticas, el de las plantas medicinales y el jardín de los sentimientos. El edificio más reseñable es el propio Palacio de Cristal, que da nombre al parque, muy llamativo por su forma semicircular y su cúpula de color verde, que fue edificado para la Expo de 1865 y en la actualidad es utilizado para la celebración de eventos y conciertos. La Catedral de Porto es la sede episcopal de la diócesis de Oporto en Portugal. Está situada en el corazón del centro histórico de la ciudad y es uno de sus principales y más antiguos monumentos. El inicio de su construcción data de la primera mitad del siglo XII y se prolongó hasta principios del siglo XIII. Ese primer edificio, de estilo romántico, sufrió muchas alteraciones a lo largo de los siglos. De la época romántica datan el carácter general de la fachada con estilo romántico, las torres y el bello rosetón, además del cuerpo de la iglesia de 3 naves cubierto con bóveda de cañón. La bóveda de la nave central está sostenida por arbotantes, siendo la Catedral de Porto uno de los primeros edificios portugueses en que se utilizó este elemento arquitectónico. La iglesia de Nuestra Señora de Fátima es uno de los más importantes santuarios marianos del mundo. El santuario está ubicado a 11 kilómetros de la ciudad de Urem, a 25 kilómetros de Leiria y 120 kilómetros de Lisboa, y está aproximadamente a 300 metros encima del nivel del mar. Está compuesto principalmente por la Capilla de las Apariciones, recinto de oración, Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Casa de Retiro de Nuestra Señora del Carmen y Rectorado, Casa de Retiro de Nuestra Señora de los Dolores y albergue para los enfermos, Plaza Pío XII, Centro Pastoral Pablo VI y la nueva iglesia de la Santísima Trinidad. Los viñedos de la región de Oporto. Portugal es el 6º productor de vino del mundo y un país de grandes contrastes. Pocos son los países tan pequeños en tamaño
que puedan presumir de tanta diversidad de vinos. Aparte de los famosos Oportos y Madeira, Portugal produce una gama de vinos muy amplia. En la región de Oporto, al norte de Portugal, los productores de Oporto tradicional utilizan modernas técnicas de vinificación para obtener vinos de Duero tintos muy finos y elegantes, a partir de cepas normalmente destinadas al Oporto. En esta región se elaboran también vinos blancos, secos y equilibrados. El Oporto es un vino que ha dado origen a muchas leyendas, debido probablemente al aislamiento de la zona en que se produce. Fue el primer vino del mundo cuyo proceso de elaboración fue sometido a una reglamentación entre 1758 y 1761. El objetivo de esta reglamentación era poner freno a los abusos de ciertos compradores ingleses y fue clave en la historia del éxito de Oporto, cuyo viñedo es todavía el más reglamentado del mundo. La iglesia y torre de los clérigos. La torre de los clérigos, así como la iglesia a la que pertenece, se encuentran en el casco antiguo de la ciudad de Oporto, Portugal. Realizada en granito, su altura supera los 75 metros, los cuales se pueden ascender gracias a la escalera interior de más de 240 peldaños. En 2013, Portugal le dedicó una moneda conmemorativa de 2 euros. Tanto la iglesia como la torre son obra de Nicolau Nasoni, uno de los máximos exponentes del arte barroco en la ciudad portuguesa. Comenzó a construirse en 1754 y se concluyó en 1763. La Torre de los Clérigos perdió su puesto como la estructura más alta de Portugal cuando erigieron la Torre de Vasco de Gama en Lisboa a finales del siglo pasado. La iglesia de San Francisco es uno de los pocos edificios medievales que aún se encuentran en la ciudad. Ubicada en el centro histórico, esta construcción gótica se realizó entre el siglo XIV y XV, funcionando como centro franciscano. Años más tarde sufrió modificaciones con influencia barroca, por lo que tanto en su fachada como en su interior pueden encontrarse diferentes estilos. Al ingresar a la iglesia de San Francisco, llaman la atención 3 naves, cuyas paredes están conformadas por tallas elaboradas sobre oro. Su estructura corresponde a la de un templo gótico con reminiscencias románticas. En el frontón sobresalen el rosetón y pórtico de un estilo barroco, edificado en los siglos XVII y XVIII. El interior aparece revestido en madera dorada de la misma época. El Puente Don Luis. Sin duda el Puente Don Luis I es el más admirado y típico de la zona de Ribeira, y uno de los emblemas de la ciudad de Oporto. Data de 1886 y fue diseñado por Teófilo Seyrig, discípulo de Eiffel, que había participado con él en el diseño del puente de María Pía. Por ello, ambos son muy parecidos. Era un puente atirantado construido en 1843, según diseño de Millet y Bigot. En la segunda mitad del siglo XIX, el comercio progresaba en la ciudad de Porto. Las fábricas se esparcían por todo el barrio oriental, llamado Brasileño. El tráfico hacia Vila Nova y Gaia y Lisboa crecía continuamente y el puente colgante no era suficiente para satisfacerlo. Por propuesta de ley del 11 de febrero de 1879, el gobierno determinó la apertura del concurso para la construcción de un puente metálico sobre el río Duero, en el lugar que se considerara más conveniente de la ciudad de Oporto para sustituir el actualmente puente colgante.